En la primera temporada de Daredevil Born Again, Marvel nos ha presentado el villano de Muse, o Musa, como le llaman aquí en español, ¿no? Es un villano que es jodidísimo, es de las cosas más tétricas, duras y bestias que hemos visto dentro de lo que es Marvel en términos generales. A estas alturas ya hay un montón de vídeos en YouTube explicándote el origen del personaje, que si lo crearon en tal cómic, que si tiene estos poderes, que si no sé qué. Y eso está muy bien, está guay, mola, son vídeos interesantes. Pero hay algo que nadie te cuenta, el origen real del personaje, porque lo que hace Musa, digamos que pasó en la vida real. Hay un caso real que ha sido muy famoso, que influencia a un montón de obras, de un fulano que realmente deshumanizaba a sus víctimas y con sus cadáveres creaba obras de arte. Voy avisando, por si hay personas con cierta sensibilidad desde el otro lado, que tal vez este sea uno de los vídeos más oscuros y jodidos que haya en este canal, ya que vamos a hablar de casos reales, de casos verdaderamente perturbadores y de cosas que nunca jamás debieron haber existido. Pero también, como siempre, vamos a hablar un montón de cine, vamos a hablar de un montón de filosofía y vamos a hablar del origen real de Muse, ese origen del que nadie te está hablando en ningún sitio. Y para que todo esto sea mucho más ameno, lo vamos a hacer con este formato de vídeo que a mí me encanta de YouTube, que son los iceberg, que no sé si lo habéis visto alguna vez, ¿no? De que te van canales que te muestran ahí un iceberg y te dicen, hey, esto es lo que se ve a simple vista, ¿no? Lo que está fuera del agua, pero debajo del agua se esconde toda esta cosa loca, ¿no? Hay vídeos de iceberg de un montón de tipos, yo nunca he hecho uno, esta va a ser la primera vez que hago uno de esos, y estoy emocionado porque es un tipo de vídeo que me gusta, aunque desgraciadamente lo utilizo sinceramente porque es una muy buena herramienta para hablar de algo que es muy jodido. La ciudad sangra bajo su control, pero en los muros late su corazón. Pero el muro no olvida, el muro ve la verdad gotea desde mi pincel. En los vídeos de estos de iceberg, donde el concepto es muy sencillo de lo que se oculta mucho más de lo que vemos a simple vista, en la parte de lo que vemos a simple vista vemos lo que nos encontramos en la serie, el personaje de Muse, que es un chico joven que vive en la ciudad de Nueva York y que desgraciadamente no está bien de la cabeza. Lo hemos conocido muy poquito de momento en la serie, pero lo que sabemos es que su padre lo presionaba mucho, lo metió a estudiar artes marciales, él hacía taekwondo y que no era lo que le gustaba, que él realmente lo que quería en la vida era ser un artista y pintar y hacer cosas, pero su padre lo presionaba y lo presionaba. También nos lo presentan como un personaje muy similar, por ejemplo, al de Dexter, un personaje que desde pequeño ya mostraba cosas que no deberían ser naturales, que había ciertas perturbaciones en su comportamiento y desviaciones de lo que consideramos normal y que se ajusta a la sociedad en la que vivimos actualmente. Él, a lo largo de la vida, a medida que va creciendo, va entendiendo que hay una disonancia entre cómo él ve el mundo, cómo él entiende las cosas, cómo él se quiere expresar y lo que es correcto dentro de pues lo que socialmente entendemos como cosas que están bien o cosas que están mal. Pero por el camino él se encuentra con los libros que escribe la novia de Matt Murdock, se ve influenciado por esos y decide asumir una máscara, porque bueno, la novia de Matt Murdock que escribe mucho de la psicología, el uso de las máscaras y todo ese asunto. La cuestión es que ella escribe estos libros, él los lee y decide empezar a utilizar esta máscara y el alter ego de Muse, ya que a través de esa máscara puede acabar exteriorizando sería la palabra, ¿no? Digamos que él de esta manera, con el uso de las máscaras, está dividiendo de alguna forma su personalidad. Por un lado es ese chico que tiene que vivir en sociedad, que tiene que tener un trabajo, que tiene que, bueno, ajustarse a las normas, y por el otro lado es Musa, ese tipo que deja salir sus verdaderas pasiones y sus verdaderas intenciones sin medir de ninguna forma. Algo que de buenas a primeras pues no suena mal, lástima que el tipo es un asesino en serie. Es terrible lo suyo, o sea, el tipo mata a sus víctimas, las desangra y con su sangre coge y hace pinturas, con la cual pinta grafitis, que además esos grafitis demuestran lo que está ocurriendo en esa Nueva York que podemos ver en Daredevil, donde el alcalde es un villano. Por tanto, el chico ciudadano, la versión de él que va y vive y se integra entre todo el mundo, vive pues como cualquier otro y detecta que en la ciudad hay problemas y detecta que hay crisis políticas, pero él se contiene y la que las expresa es Musa. Desde el otro lado, desde fuera de la sociedad, se permite a él mismo expresarlo bajo sus términos y condiciones que son espantosos. Y reitero, esto es lo que se ve a simple vista, lo que podemos ver en la serie, en esos apenas, no sé, 3-4 capítulos en los que ha salido el personaje. Y si bajamos un peldaño más, obviamente nos acabamos encontrando con los cómics, ¿no? El personaje apareció en los cómics sobre todo entre 2016 y 2018 y es un inhumano, o sea, tiene superpoderes. Para que no lea cómics habitualmente, dentro del mundo de Marvel existen pues varios tipos de personas con poderes. Entre ellos pues tal vez los más conocidos hace tiempo fueron los mutantes, pero al igual que existen mutantes y X-Men, existen otros
que son inhumanos, que es también una raza que tiene superpoderes y que tienen su propia cultura, su propia nación y tienen sus propios códigos entre ellos. Musa, en el poco tiempo que llevan los cómics, que son menos de 10 años como puedes ver, ha sido principalmente villano de Punisher y de Daredevil y de Blind Spot, que casi se me olvida el nombre del personaje, y ha sido sobre todo importante dentro de los arcos argumentales titulados Arte Oscuro y Major Fisk, ¿no? Esta etapa de Kingpin como alcalde. Es un tipo que es muy fuerte, es rápido, es muy ágil y además tiene la capacidad de absorber la información sensorial que hay en el entorno, lo cual hace que, por ejemplo, Daredevil no sea capaz de percibirlo, porque no puede usar el ecosonar con él, no lo localiza. Y fíjate lo siniestro que es, y también lo profundo el personaje, ojo, porque el personaje desde su creación hasta su adaptación en Marvel Born Again, que es lo más reciente que ha habido de él, siempre ha presentado unos niveles de profundidad que no todos los personajes tienen. Porque fíjate lo que pasa cuando él muere. Él cuando muere va al infierno y en el infierno él se encuentra a gusto. Y lo podemos ver en una viñeta muy particular, y esto ya datazo que te tiro y luego reconectamos, esto digamos que es un paréntesis. Cuando él está en el infierno se lo ve dibujando pues una imagen de Lucifer, ¿no? Muy cómodo, muy a gusto en el sitio en el que está. Pero esa imagen de Lucifer no es cualquier imagen de Lucifer. Es un cuadro que se hizo en el... perdón, es un cuadro no, es una escultura que se hizo en el siglo XIX y que tiene una historia muy particular. Resulta que a un artista le habían encargado hacer una escultura de Lucifer y no gustó nada. O sea, los de la iglesia que lo habían contratado les pareció una aberración total porque se lo veía muy humano y un poco sensual a Lucifer dentro de lo que era esa imagen, ¿no? Era un hombre muy anodino, que estaba semidesnudo, que tenía ahí una serpiente entre los pies, es como que muy sugerente. La cuestión, que los que encargaron esta estatua cuando lo vieron no le gustó ni media mierda y lo que pidieron es que la cambien, y el que la cambió y la hizo de nuevo fue el hermano del autor original, que no estaba nada contento con que su hermano lo estuvieran censurando de esta manera, así que lo que hizo fue, sí, una estatua como le habían encargado, donde por ejemplo en lugar de la serpiente había una cadena para demostrar que el tipo estaba encadenado, es decir, que estaba sufriendo una condena por los fallos que él había tenido, por los errores, por los pecados, por los crímenes. También cambió las alas a algo más demoníaco, le agregó unos cuernos y demás. Pero lo que hizo también fue poner mucho más sexy. Lo puso al Lucifer. Sí, obviamente no era lo que había hecho su hermano, pero ahora era mucho más sugerente, ahora era mucho más hot. Y esa versión de Lucifer es la que está dibujando en el infierno Musa. Es decir, no han ido a buscar un cuadro cualquiera o dibujar un demonito o al principio, no sé qué sea, Mephisto, ¿no? Han escogido una que es provocadora, que es subversiva, que va en contra de lo establecido, que es incluso una obra de protesta contra las imposiciones que estaba teniendo la iglesia sobre los escultores. Hay cierto carácter subversivo en todo lo que hace Musa, ¿no? Y es más, si te vas a Born Again, a cuando vemos esas escenas de él en el metro y los cuerpos colgando y demás, que son imágenes que no te voy a mostrar aquí, te la tendrás que imaginar si no has visto la serie, porque yo llego a poner eso aquí y la desmonetización que le cae a este vídeo me tumba de espaldas, me caigo del culo al suelo, me levanto y me vuelvo a caer. Si vamos a esas imágenes del metro donde podemos ver que están esos cuerpos colgando y demás, nos damos cuenta que todo eso es muy similar a la película del 74, La Matanza de Texas, que es una de las películas más importantes del cine contracultura y toda una joya del cine clásico de terror. Y esa película también es muy subversiva porque forma parte de todo lo que era la contracultura, que fue un movimiento que de hecho más adelante sacó cosas como el movimiento punk o el grunge, que es un movimiento que siempre buscaba desafiar el statu quo, desafiar lo establecido, desafiar las normas y lo que ya todo el mundo daba por sentado. O sea, eso va desde desafiar a los políticos hasta desafiar los conceptos básicos de la familia tradicional. Todo lo que fuese cultura y esté aceptado socialmente y bien establecido es objetivo de la contracultura. En esa película nos encontramos a una familia de la Texas profunda que, al igual que Musa, se encontraba entre ellos un tipo que era un artista de cadáveres. El tipo era un asesino en serie que mataba a un montón de gente y que con sus cuerpos los colgaba exactamente igual que Musa y sacaba diferentes piezas con las cuales hacía desde la máscara que él utilizaba hasta algo de ropa, decoración para la casa o utensilios para comer. El tipo no estaba solo, como dije antes, era toda una familia de rednecks que estaba completamente aislado, eran outsiders completamente. Ellos trabajaron en un matadero, el matadero había cerrado porque había llegado tecnología que hacía el trabajo por ellos y se encontraban en una situación completamente olvidados por todo, ¿no? Digamos que la película es una enorme metáfora de cuando el progreso deja gente atrás, que son temas que a día de hoy se han vuelto muy vigentes y hay películas como por ejemplo Nomadland que hablan muchísimo de esto. La película, que es mucho más explícita de lo que puede parecer por mis palabras, porque claro, si tú no has visto la película debes decir, Dios mío, ¿qué lectura le está sacando una película de asesinos en serie? No, la película es bastante explícita, ¿vale? La película nos presenta a un grupo de hippies
hippies que se adentran al campo, llegan a invadir el terreno, bueno, invadir, quiero decir, estaban boludeando, caminando por ahí de paseo y se meten en el terreno de esta familia de rednecks y acaban siendo víctimas de ellos. En cuanto se meten en su terreno, los ven y dicen chao, a tomar por el culo, esta gente la pisamos y la destruimos. Entonces son hippies contra gente de la América profunda. Creo que la metáfora es bastante obvia y poco sutil. Así que si te fijas, La Matanza de Texas hace exactamente lo mismo que Daredevil con Musa, es decir, poner un asesino en serie en primer plano que escoge víctimas, que las desvive y a sus cadáveres los convierte en material para generar obras de arte. Y esas obras de arte de alguna manera sirven para expresar los horrores de los momentos históricos que estos asesinos en serie están viviendo. Porque de la misma manera que Leatherface, que es el asesino en serie de La Matanza de Texas, te encuentras un discurso muy a favor, por ejemplo, del veganismo, pero también muy denunciante, ¿no? De temas de delincuencia, con temas de desempleo, con todo el tema de la gente que queda marginada porque no es capaz de producir, o sea, como no son capaces de generar capital, como que la sociedad los deja a un lado, ¿no? Todo eso está presente ahí. En Daredevil Born Again tenemos, a través del personaje de Musa, una denuncia a las carencias del sistema, que lo que denuncia Leatherface, por decirlo de alguna manera, también es lo mismo, ¿no? Las carencias del sistema. Y ojo, que cuando te cuento todo esto y te expreso todas estas movidas, no te estoy diciendo que Musa sea una copia de La Matanza de Texas, ni que esté inspirada en ella, ni mucho menos, sino que ambos tienen un mismo punto en común, un caso real que ocurrió en Estados Unidos que conmocionó a todo el país y que hasta día de hoy sigue inspirando muchas obras. Y cuando te digo muchas obras, son muchas obras. Estamos hablando de que El silencio de los corderos, el villano aquel que cogía a sus víctimas y con su piel hacía trajes y confeccionaba vestuarios, está inspirado en el mismo tipo. O por ejemplo, Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, también está inspirada en este tipo. Estamos hablando de Edward Game, un hombre que ha tenido una infancia muy difícil, con un padre que era una persona muy poco afectiva y que además sufría problemas de alcoholismo. La madre ejercía una presión sobre ellos descomunal, era sobre él y sobre su hermano, ¿no? Que además era una fanática religiosa que los aisló del mundo porque no querían que tuvieran la influencia de nadie que no fuese ella. Y dentro de esa crianza les enseñó que la mujer era el pecado, que había que evitarla a toda costa y que los hombres eran despreciables. Por tanto, ni con hombres ni con mujeres se deberían relacionar. Es más, a día de hoy los investigadores siguen señalando que gran parte de los trastornos que tenía Ed Gein era pues gracias a su madre y la crianza que le había dado. Y aquí cuando la cosa se pone súper turbia, la madre de Ed muere en el año 45 después de pasarse un año entero en cama, enferma a consecuencia de un paro cardíaco que había tenido. En este momento Ed se queda solo y sigue tirando para adelante como un poco el tipo rarito del pueblo, por decirlo de alguna manera. Y en el año 57 la policía empieza a investigar el caso de una mujer que había desaparecido y sospechaban de Ed de que podía tener algo implicado en esto. Entonces van a su casa y cuando abren la puerta para investigar se encuentran cosas espantosas. Aquel sitio parecía un museo de los horrores. Habían encontrado a la mujer desaparecida colgada por los tobillos y decapitada. Sobre las mesas había cráneos a los que les había quitado la parte superior para convertirlo en tazones y ceniceros. Muchas de las lámparas y asientos de la casa estaban recubiertos de piel humana y en los cabeceros de la cama había cráneos decorando. Y con esto creo que ya llega y es suficiente para ilustrarte la clase de cosas que había hecho este tipo. Luego si quieres vete, investiga por tu cuenta, pero yo no voy a meter más ahí porque realmente es espantoso. Es más, si quisiera podría hacer un iceberg de las cosas que encontraron en esa casa y se hiciera un iceberg de eso, lo que te acabo de contar, solamente la punta, lo que se podría ver a simple vista. No es casualidad que muchos de los personajes de ficción que ha inspirado Ed Gein hayan sido personajes que utilizaban las pieles de sus víctimas como máscara o vestimenta, ya que al allanar la casa de Ed encontraron muchas máscaras hechas con rostros humanos. Este hombre fue arrestado, fue interrogado, en el interrogatorio reconoció todas las cosas que había hecho, que principalmente era ir y abrir cadáveres, sacar a los cuerpos y generar obra de arte con eso. Digamos que no todos los cadáveres que había en su casa eran de víctimas suyas. Él fue declarado enfermo mental y lo encerraron en un hospital psiquiátrico donde pasó ahí el resto de su vida. La cuestión es que este caso fue algo que impactó realmente a Estados Unidos y que el impacto llega hasta el día de hoy. Incluso se podría decir que con este caso es que también nace el arquetipo moderno de personaje de asesino en serie artista, ese asesino que no solamente acaba con sus víctimas, sino que además convierte a sus cadáveres en material para nuevas obras. Y todo el tema de los asesinos en serie en Estados Unidos durante esas décadas y la larga exposición que tuvieron de cara a la gente, que hubo un momento que casi parecían rockstars, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si vemos casos, por ejemplo, como el de Ted Bundy, que fue realmente, que tenía fans, que había gente que realmente lo apoyaba por lo carismático que resultaba, ¿no? Toda esta exposición que tuvo la cultura estadounidense, todo esto, generó un impacto que ya no se puede borrar. Y entonces tenemos dos vertientes. Por un lado, la del miedo y la paranoia, que llegó a existir en ciertos momentos, y por otro lado, el de la fascinación. Algo que, por ejemplo, a día de hoy podemos ver a través de los true crime, porque el true crime es un género que nos ofrece un lugar seguro desde el cual contemplar los horrores del ser humano. Por eso todos estos personajes siempre resultan tan interesantes a la hora de crear diferentes obras culturales, ya sean películas, cómics o series o lo que toque, ¿no? Porque a través de ellos puedes de alguna manera representar con súper facilidad
facilidad y sencillez todo lo que está mal. Y aquí es cuando, para sorpresa de todos, bajamos un peldaño más en el iceberg, porque sí, no nos vamos a frenar en ese caso real que ocurrió en los años 50 en Estados Unidos, porque hay un último peldaño que define todo lo que es Muse y su verdadero origen, que es el maniqueísmo. El maniqueísmo es una religión que se inició a comienzos del siglo III y que básicamente nos habla un poco de lo que es la lucha entre las luces y las tinieblas, es decir, entre el bien y el mal. Y a día de hoy ha evolucionado todo aquello de tal manera que cada vez que se habla de que alguien es maniqueísta, se está haciendo referencia a una persona que ha simplificado los discursos y se ha vuelto radical en él, es decir, que ve la realidad como algo de buenos o malos. Y por norma general, los que utilizan este tipo de filosofías o de narraciones se posicionan al lado de lo bueno y lo malo es todo lo que no es ellos. Así, de esta manera, se convierten en unos impugnadores que impugnan a todo aquel que no esté respetando sus normas. El maniqueísmo, así de hecho, parece una cosa espantosa de populismo y política, pero sí que es cierto que tiene otras vertientes que tal vez son más interesantes y no tan negativas, como por ejemplo es lo mucho que nos ayudan a simplificar ciertas obras culturales para poder crear cosas interesantes, ¿no? Si nos vamos a todo el mundo de los superhéroes, por ejemplo, siempre tenemos los buenos y los malos, villanos y superhéroes. Eso es muy maniqueísta, el bien contra el mal. Y si nos vamos al anime, muchas veces nos encontramos lo mismo y ahí mola, está chulo, porque realmente esa simplificación de la realidad que hacen estas obras nos ayudan a transitar los temas que nos quieren presentar. Es más, el poner una base maniqueísta, por ejemplo, en el mundo de los superhéroes, con buenos y malos, teniendo en cuenta, yo que sé, como el avatar de lo más bueno posible a Superman y como lo más villanesco, yo qué sé, el Joker, por decir uno, ¿no? Que fijo que a ti se te ocurre alguien más villano todavía, pero bueno, yo creo que se entiende eso como ambas posturas. Y el generar estos dos puntos nos genera lugares interesantes donde podemos retorcer la narrativa para crear otros sitios que tal vez nos invitan mucho más al debate, como puede ser el personaje de Musa. Musa es claramente un villano, es un asesino en serie, todo lo que hace está mal, pero lo que denuncia sobre la sociedad, como por ejemplo estas carencias del sistema o de la clase política o de lo que sea, joder, es algo con lo que la gente puede empatizar, ¿no? Entonces al final te está dando una de cal y una de arena. Por tanto, el asesino en serie en la cultura nos presenta un personaje tan simple como el maniqueísmo, donde nos dejan claramente qué es lo que está mal, porque lo que está mal es el tipo con una máscara que mata personas. Eso no tiene lugar a dudas, no hay lugar a debate, y que una vez eso ya aclarado y ya presentado como una de las reglas del juego, no podemos permitir utilizarlo para poder transitar y denunciar diferentes problemáticas de los diferentes momentos históricos que estamos viviendo, como por ejemplo Letterface lo hacía con los problemas de los años 70, o por ejemplo Muse con los problemas de la clase política actual. Así que eso, ahora ya conoces cuál es el verdadero origen de Muse, del personaje de Daredevil, que esta es una información que te vale principalmente, no sé, para resolver crucigramas o para sacar temas de conversación en la barra de un bar o cosas por el estilo. Gracias a todos por haber llegado hasta el final del vídeo, a los miembros del canal por estar apoyándonos todos los meses. A ti te veo en el próximo vídeo y un beso enorme a todos. Quedo a la espera de vuestros comentarios para leeros y ver qué opináis de todo este asunto. Chao. Un besazo. Me voy a tomar unos mates y a ver si edito el vídeo este,